Nos encontramos en una nueva oportunidad para continuar los temas programados en el curso de historia. Bueno, en el video anterior que mandé a desarrollar, habíamos trabajado el primer tema correspondiente a lo que es introducción al estudio de la historia. Como segundo tema a trabajar en esta oportunidad, veremos a continuación lo que es el Tahuantinsuyo. Entendemos como el Tahuantinsuyo que es el periodo de mayor influencia cultural y de mayor extensión territorial, y conocido también como el tercer horizonte cultural o la tercera síntesis, teniendo en cuenta ya sea la división de Lumbreras o de John Rowe. Bueno, el Tahuantinsuyo, como ya he mencionado, es el periodo de mayor extensión territorial e influencia cultural, ya que llegó a abarcar un gran espacio, sobre todo en los momentos en el que logró una extensión o una expansión considerable. El Tahuantinsuyo, como lo dijo alguna vez doña María Roxtorowski, significa tierra de las cuatro regiones o de los cuatro suyos. Ahí entendemos de que está dividido justamente en cuatro regiones que van a constituir toda esta inmensa población que significó. Además, el Tahuantinsuyo se desarrolló en lo que es la parte sur del territorio peruano, cuya capital fue el Cusco. Bueno, su nombre en quechua es Cosco, que según Huamampoma de Yala significaba Cusco, ombligo del mundo. ¿Y por qué decimos ombligo del mundo? Porque era así, el Tahuantinsuyo era el único mundo que conocían los incas. El Cusco, al ser la capital, era el centro de este mundo, por eso se le conocía como el ombligo del mundo. Muy bien, el Tahuantinsuyo, o dígase el Cusco, era un valle formado por tres ríos: Guatanay, Tulumayo y Vilcanota. Pero originariamente este valle del Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo, se llamó Acamama. Así se llamó inicialmente, Acamama. Y estaba habitada por distintas tribus: Lares, Pocres, Guayas, Antasayac, Zaguariray, etc. Pero que estos pueblos que habitaban originariamente la Acamama van a ser desplazados tras la llegada de los primeros incas en esa búsqueda de tierras, justamente, que llegaron a asentarse en este nuevo territorio y que luego dio origen a todo lo que conocemos como el Tahuantinsuyo o la civilización incaica. Entonces, miren, la capital era el Cusco, que traducido según Huamampoma es ombligo del mundo, y originariamente se llamó Valle de Acamama, que era un valle formado por tres ríos: Guatanay, Tulumayo y Vilcanota. Correcto. Para entender el origen de esta civilización, tenemos que hacer mención a dos importantes relatos que explican justamente ello. Tenemos la de Manco Cápac y Mama Ocllo, que es la leyenda, y la del mito de los hermanos Aya. Muy bien, cuando decimos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, hacemos referencia a, primero, el autor o el recopilador de esta leyenda es un conocido cronista llamado el Inca Garcilaso de la Vega. Él es el autor de esta leyenda. Y él menciona que la Pacarina, o el lugar de origen de estos dos personajes míticos, serían el lago Titicaca. ¿Y qué dios intercede ahí? Es el dios Intio, llamado el dios Sol. Conocemos esta leyenda que trata de que por orden de su padre, el dios Sol, los hermanos Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las aguas del lago Titicaca en busca de tierras fértiles, de donde se hundiese la barreta de oro que portaba Manco Cápac. Se establecerían y fundarían toda su civilización. El otro mito la otra narración es la de los hermanos Aya. Esta fue recogida por don Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. Me olvidaba, la obra de Garcilaso de la Vega se llama Comentarios Reales. En este caso, los hermanos Aya, cuyo recopilador es Juan de Betanzos, él en su obra Suma y Narración de los Incas nos narra de cuatro hermanos: Ayarmanco, Ayarcachi, Ayarucho y Arauca, que con sus cuatro hermanas mujeres, Mama Huaco, Mama Ocllo, Mami Pacura, Mama Rawa, salen de las ventanas del cerro Tamputoco. Por eso en este mito de los hermanos Aya,
La Pacarina, el lugar de origen es el Cerro Tamputoco. Este cerro tenía 3 ventanas. De la ventana de la posada de la producción es que salen estos 4 hermanos con sus mujeres en búsqueda de tierras fértiles también. Sabemos, ¿no?, que en el trayecto los únicos que llegaron a sobrevivir, por decirlo así, fueron Ayarmanco con las 4 mujeres, y él logró fundar esta importante civilización. Muy bien, eso es con respecto al origen, en cómo entendemos de dónde proviene o cómo es que se va a iniciar toda esta gran civilización a partir de estos 2 relatos. Pero entendemos históricamente que, como su nombre dice, estos son relatos que contienen aspectos míticos, mágicos, que tratan de explicar con la participación de dioses, como lo mencionaba en Manco Cápac y Amaullo, el dios Sol o Inti, en el caso de los hermanos Ayar, el dios Viracocha. Tratan de explicar justamente la participación divina en la creación y en la fundación de esa importante civilización. Pero en el aspecto histórico, interpretamos de que significan el movimiento de distintas tribus, hombres, mujeres, provenientes de la parte sur, principalmente lo que es el altiplano, en busca de tierras fértiles y para establecerse y poder originar una civilización. Muy bien, el Tahuantinsuyo como tal va a tener distintos periodos evolutivos, dígase procesos históricos. El proceso histórico del Tahuantinsuyo lo entendemos en 2 etapas, preimperial e imperial, pero dentro de esas dos etapas encontramos 4 periodos. El periodo legendario, curacal o tribal, que es el primer periodo que abarca desde los 1200 hasta 1250. Aquí hacemos mención solo a los 2 primeros incas, Manco Cápac y Chinchiroca. Luego viene el periodo de la Confederación Cusqueña, o también llamado el periodo regional. Aquí ya no solo controlan el Acamama o el Cusco, sino que se han expandido por pequeñas regiones fuera de la ciudad. Desde 1250 hasta 1438. Aquí hablamos de Yoqueyupanqui hasta Huiracocha. Y posteriormente viene el periodo imperial o periodo de la expansión, en la cual abarca desde 1438 hasta 1525. Esta fecha, 1438, lo tomamos haciendo mención a la victoria de los incas sobre los chancas. Los chancas fue una cultura del segundo regionalismo que también estaba en un proceso de expansión, y estas dos importantes culturas se enfrentaron, y la victoria de los incas sobre los chancas significó que estos últimos se logran una expansión considerable, llegando incluso solo en este periodo imperial hasta Colombia, y bueno, por el norte y por el sur hasta lo que es Chile. Y aquí solo mencionamos a 3 incas: Pachacútec, Yupac Yupanqui y Huayna Cápac. El periodo de decadencia o crisis política hace referencia a la pugna por el poder entre 2 hermanos, Huáscar y Atahualpa, aunque hacemos mención que ninguno de los 2 era el elegido o había sido nombrado como sucesor del gobierno, sino que había sido otro personaje, pero luego lo vamos a explicar eso. Entonces, este conflicto entre Huáscar y Atahualpa, que coincide justamente con la llegada de los españoles posteriormente, lo ubicamos cronológicamente entre 1525 y 1532. Justamente todo este conflicto que significó el posterior derrumbe o decaimiento de esta importante civilización. Entonces, mira, aquí entendemos el origen y los periodos de la historia inca. Ahora veamos lo que sería la división territorial. Y para ver la división territorial, lógicamente, como te lo he venido mencionando, te decía que Tahuantinsuyo significa tierra de las 4 regiones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el Tahuantinsuyo estaba dividido justamente en 4 regiones, o lo que serían los 4 suyos. Muy bien, veamos a ver. A ver, la división territorial. Cuando mencionamos la división territorial, hacemos mención justamente a cómo va a estar dividido u organizado geográficamente el territorio de los incas. Aquí hacemos mención, como su nombre mismo, como lo he mencionado, Tahuantinsuyo, tierra de las 4 regiones, encontramos justamente 4 suyos o 4 regiones. Mencionamos Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. En el dibujo representado acá nos podemos ubicar Chinchaysuyo, lo que sería la costa norte,
Antisuyo lo que sería toda la parte del este, la sierra y la ceja de selva, el Contisuyo lo que sería la parte sur y la parte central, y el Collasuyo lo que sería toda la parte sur del Perú, abarcando lo que sería Argentina y Chile. Muy bien, María Roxorowski, que es una de las más importantes historiadoras del Tahuantinsuyo, va a organizar el espacio de la siguiente manera. El Chinchaysuyo, que es el norte, y el Antisuyo, que es el este, ella va a decir que van a conformar el Hanan Cusco, es decir, el Cusco Alto. Mientras que el Collasuyo, que es el sur, y el Contisuyo, que está en la parte central del Cusco, ella va a decir es el Urin Cusco, es decir, el Cusco Bajo. Muy bien, el Cusco Bajo. Entonces, así está dividido el Tahuantinsuyo. Pero ustedes dirán, el Tahuantinsuyo está dividido en 4 regiones, pero esas regiones, ¿tendrá alguna otra organización? Sí. Cada suyo está organizado en provincias o llamados guamanís. Y los guamanís están organizados en base a ayllus. ¿Y qué eran ayllus? El ayllu era la unidad base de la organización social y son el conjunto de familias. Entonces, de manera general, entendemos, Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones o 4 suyos. Cada suyo organizado en provincias o guamanís. Las provincias o guamanís organizados en base a ayllus, y los ayllus son conjunto de familias. Muy bien, ahora veamos la extensión territorial. Cuando mencionamos la extensión territorial hacemos referencia a todo el espacio geográfico que va a abarcar el Tahuantinsuyo. Entonces tenemos que aproximadamente abarcó 2 millones de kilómetros cuadrados, aunque puede ser más. Algunos investigadores dicen 4 millones. Lo relativo es 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué países llegó a abarcar el Tahuantinsuyo? Y como te lo mencionaba, esta máxima expansión la logró en un periodo, en el periodo imperial, con 3 incas, Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. ¿Qué países llegó a abarcar toda la extensión territorial del Tahuantinsuyo? 6 países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, que están aquí mencionados. 6 países que llegó a abarcar. Claro, esos países lo conforman en la actualidad. En ese tiempo no había la visión de país, ¿no? Entonces fue todo este espacio geográfico que llegó a abarcar el Tahuantinsuyo. Ahora veamos lo que son los límites. Los límites. Como es un espacio considerable, hablamos de 2 millones de kilómetros cuadrados, y toda la conquista que significó en la fase imperial, abarcando todos los países antes mencionados, ¿cuáles van a ser los límites establecidos en el Tahuantinsuyo? Tenemos por el norte llegó hasta lo que es el río Ancasmayo o río Azul, se le va a conocer, en lo que es la provincia de Pasto en el país de Colombia. Por el sur, estamos por acá, por el sur, va a abarcar hasta lo que es el río Maule o Biobío en el país de Chile. Por el este, la ceja de selva de Bolivia principalmente. Por el oeste, lo que sería el Océano Pacífico. Y por el sureste, es decir, esa parte de acá, lo que serían las pampas de Tucumán, Argentina. Entonces, miren, estos fueron los límites que llegó a abarcar el Tahuantinsuyo geográficamente. Entonces, en este tema que hemos trabajado el día de hoy, ¿qué hemos visto? El Tahuantinsuyo, que ya lo he mencionado, tierra de las 4 regiones, que se desarrolló en la parte sur del Perú, cuya capital fue el Cusco, que según Omampoma de Yala significa ombligo del mundo, y que esta ciudad Cusco inicialmente se llamó Valle de Acamama, que había sido poblado por distintas tribus, y que estas fueron sometidas tras la llegada de los primeros incas. Muy bien, ¿y cómo entendemos su origen? A partir de 2 narraciones: la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y el mito de los hermanos Saya. ¿Qué periodos tuvo durante el proceso histórico del Tahuantinsuyo? ¿Qué periodos encontramos? Legendario, Confederación Cusqueña, Imperial y decadencia. ¿Cómo está organizado territorialmente? 4 regiones o 4 suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Muy bien. ¿Cuánto llegó a abarcar territorialmente? Aproximadamente más de 2 millones de kilómetros cuadrados y 6 países mencionados acá, y los límites que acabamos de explicar. Bien, para ir acabando el tema de lo que es la parte 1 del Tahuantinsuyo,
veamos lo que es la Capacuna. La Capacuna hace referencia a la lista oficial de gobernantes que tuvo el Tahuantinsuyo. ¿Cuántos incas gobernaron el Tahuantinsuyo? Mencionamos principalmente 13. Empecemos. Primero, para entender la Capacuna debemos de hacer mención de que está organizado en base a dos dinastías. La dinastía del Urin, que es el Cusco Bajo, y la dinastía del Hanan, que es el Cusco Alto. Muy bien. Empecemos. El primer inca, el fundador, Manco Cápac, cuyo significado significa jefe poderoso. El segundo, Sinchirroca, vale hacer mención, el primero en usar la mascaipacha, que era el símbolo de poder. Significado, demasiado poderoso. Luego tenemos Yoqueyupanqui, zurdo memorable, Maita Cápac, ¿y dónde está el poderoso? Cápac Yupanqui, perdurable, poderoso. Estos 5 primeros Zapac incas, desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui, conforman la dinastía del Urin, es decir, el Cusco Bajo. Luego tenemos Inca Roca. A partir del gobierno, o cuando este inca llegó al poder, él trasladó la residencia del mandato del Cusco Bajo al Cusco Alto. Inca Roca significa ser luminoso. Luego tenemos Yaguarhuaca, el que llora sangre. Esta denominación se le atribuye sobre todo a que él fue capturado por etnias enemigas de los incas y que justamente para ser puesto en libertad, o lo dejaron en libertad debido a que él empezó a llorar sangre. Por eso es el significado de él. Huiracocha, salvador del imperio. Pachacútec, transformador del mundo, es uno de los incas más importantes, ya que él inició la fase imperial de Tahuantinsuyo, estableció el Runasimi como lengua oficial, el sol como dios oficial, etc. Tupac Yupanqui, resplandor luminoso. Huayna Cápac, mozo poderoso. Huáscar, cadena de oro. Y Atahualpa, ave de la fortuna. Aquí hago mención Atahualpa, si se dan cuenta, lo he puesto con una marquita aparte. ¿Por qué? Muchos historiadores no consideran a Atahualpa dentro de la Capacuna, dentro de la lista oficial. ¿Por qué? Porque Atahualpa nunca llegó a usar la mascaipacha. Y se acuerdan que les mencionaba que ni Huáscar ni Atahualpa habían sido elegidos como el heredero al trono tras la muerte de Huayna Cápac. Resulta que Huayna Cápac, ya estando enfermo, producto de una enfermedad que trajeron los españoles, porque sabemos que los europeos ya habían llegado a nuestro continente años, aproximadamente hablamos desde 1525, estaban más o menos ya en lo que es América continental. Entonces, bien, cuando los españoles llegaron, transmitieron también algunas enfermedades, y dicen investigaciones que Huayna Cápac habría contraído lo que es la viruela. Y producto de esa enfermedad es que él llega a fallecer, pero antes de su fallecimiento, él designó como sucesor a un personaje llamado Ninancuyochi. Pero Ninancuyochi también falleció producto de la misma enfermedad. Entonces, al no haber sucesor, cuentan unos historiadores que Huayna Cápac en sus últimos segundos de vida llegó a designar a Huáscar como el legítimo, ¿no? Pero ahí se enfrascó la lucha entre Huáscar y Atahualpa y significó la decadencia de Tahuantinsuyo. Entonces miren, desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui, lo que es la dinastía del Urin, y desde Inca Roca hasta Atahualpa, la dinastía del Hanan. Si tenemos en cuenta los procesos históricos, ¿cómo serían? A ver, Manco Cápac y Sinchirroca, los dos primeros serían el periodo legendario. Yoqueyupanqui hasta Huiracocha serían el periodo de la Confederación Cusqueña. Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac serían el periodo de la expansión o periodo imperial. Y Huáscar y Atahualpa serían lo del periodo de crisis o decadencia política. Bueno, hasta aquí el tema del Tahuantinsuyo parte 1, que trabajaremos durante las semanas que sigamos teniendo la oportunidad para poder continuar con los temas del curso de historia. Ya saben, deben de cumplir con las tareas asignadas y seguir con todas las medidas que se han dictado en bien de la salud de todos. Y será hasta un nuevo video.